¿Qué tal, familia? Buenas noches, Dios les bendiga. Espero estés ya listo para escuchar una prédica más. Vamos a ver el Salmo número 21, versículos del 1 al 7. Y para esto vamos a estar viendo en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a estar viendo estos versos. Así que si recordamos un poco en el capítulo anterior, cómo es que la gente, el pueblo de Israel, oraba por David, oraba por una victoria, le pedían a Dios, sí, que les diera una victoria, ¿verdad? Pero todo esto era orado hacia el rey David. ¿Para qué? Porque como Dios había puesto ya a David como rey, ¿sí? Entonces el pueblo reconocía a un rey, pero reconocía también que necesitaba de la ayuda de un Dios grande, soberano. Amén. Así que el pueblo ora por él. Y vamos a ver ahora, o más bien vemos anteriormente, cómo es que Dios le da una batalla, le da una victoria a David y a su pueblo. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver en estos versículos cómo es que David, el pueblo sigue orando, más bien sigue agradeciendo a Dios por lo que hizo en la vida del rey David. Así que vamos a orar para iniciar, ¿te parece? Eterno Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran amor, tu misericordia que has tenido, Señor, hacia nosotros como tus hijos. Bendito Dios, al permitirnos, Señor, hablar tu palabra, Señor, porque es un privilegio, Señor, predicarla, Señor. Así que te rogamos que tú seas quien nos ayude, la hable, seas tú hablando a los corazones, Señor, mostrándonos tu palabra, y que seas tú guiando a este siervo, Señor, y seas tú quien hable. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Entonces vemos la victoria por la que oraba el pueblo, ¿sí? Era en la que ellos mismos confiaban y además se ha cumplido. Para este capítulo la batalla, la victoria se ha dado. Es decir, Dios les ha dado una victoria. Dios ha contestado sus oraciones. Ahora, David agradece también a Dios por la victoria que le fue dada. Esto es algo importante para nosotros como hijos de Dios. Muchas veces tal vez esperamos tener alguna batalla, llámese de salud, de enfermedad, de falta de trabajo, falta de dinero, escasez, alguna aflicción, como para que Dios obre en tu vida y entonces puedas agradecer. No es así. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios todos los días. Te digo por qué, porque todos los días Dios nos ha dado, ¿sí? Un espíritu de poder, no un espíritu de cobardía, sino nos ha dado la gracia para que nosotros como hijos de Dios podamos vencer el pecado, podamos vencer el alcoholismo, podamos vencer las drogas, podamos vencer infinidad de cosas, y todos los días tenemos batallas, tenemos luchas. Entonces, ¿por qué no agradecer a Dios, alabarle a Dios? Porque así como vemos en el título de esta prédica, que es Dios te da gracia en tus batallas, reconócelo, ¿sí? Este es el título. Por lo tanto, nosotros debemos reconocer que necesitamos a Dios y que cuando alguien está orando por ti, para que Dios te dé una victoria sobre tu batalla, entonces tú ¿qué tienes que hacer? Confiar en que Dios te va a dar esa victoria o ya te la ha dado, ¿sí? Por lo tanto, vemos cómo David agradece, ¿sí? Ahí la gente oró, por ejemplo, en el capítulo anterior, oró por el rey, es decir, por David. Aquí dan gracias por él, dan gracias por la vida del rey David, por su rey de ellos. En ese capítulo anterior allí pedían que se cumplieran los deseos de su corazón. ¿De quién? De David. Y nada más que David, ¿cuál era su deseo? Una victoria más. Pero el deseo también de David era que Dios actuara en la vida de David, que fuera Dios el que recibiera la gloria, porque eso es lo que vemos siempre en David. David siempre espera que Dios reciba la gloria, es decir, que Dios obre, ¿verdad? Que Dios termine una obra, que Dios le dé la victoria, y entonces David siempre le da la gloria a Dios. Por lo tanto, se cumplieron los deseos de su corazón de David. Aquí bendicen a Jehová, alaban a Jehová, glorifican a Dios, porque les ha dado esta victoria que les ha cumplido. Fue escuchada su oración del pueblo. Entonces nos damos cuenta que las oraciones sí son contestadas, sí son escuchadas, pero muchas veces por falta de fe, por falta de amor hacia tu prójimo, muchas veces no oramos, no lo hacemos,
¿sí? En el capítulo anterior ahí la batalla era inminente, es decir, aquí en este capítulo se ha ganado, aunque todavía hay enemigos por vencer. ¿Cuáles son tus enemigos por vencer? ¿Cuáles son tus batallas a vencer? ¿Has buscado a Dios? ¿Has considerado que Dios te da la gracia, te da el poder, te da el privilegio de poder vencer no una, sino muchas batallas en tu vida? ¿Has considerado eso? Deberías de hacerlo, porque sin Dios nada somos, ¿sí? Dios es el que siempre nos va a dar una victoria, siempre nos va a sacar adelante. Él va delante de nosotros, librándonos de muchas dificultades, de muchos problemas, de mucha tal vez aflicción, ¿sí? Que muchas veces no lo vemos. Ahora, vamos a comenzar en el versículo 1 y 2 que nos dice: cuando se alegra el rey, ¿cuánto se alegra el rey en tu fuerza? Oh Señor, grita de alegría porque tú le das la victoria, pues tú le diste el deseo de su corazón, no le has negado nada de lo que te ha pedido. Cómo el pueblo sigue alabando, sigue aquí reconociendo quién es Dios en la vida del pueblo, en la vida de David, ¿sí? Porque ellos dicen: ¿cuánto se alegra el rey en tu fuerza? Es decir, en la fuerza de Dios, oh Señor, ¿verdad? David gritaba de alegría porque Dios le había dado una victoria. Y el pueblo dice: pues tú le diste el deseo de su corazón, ¿verdad? No le has negado nada que te ha pedido. Muchas veces en nuestra vida diaria, ¿sí? No nos gozamos como deberíamos de hacerlo cuando Dios nos ha dado la fuerza para salir adelante. Cuando Dios nos ha bendecido, no nos alegramos. Sí, debe de haber una alegría en nuestro corazón y reconocerle a Dios que es el que lo hace, ¿sí? Ahora, si el rey se alegra, dice el pueblo, en tu poder, en tu fuerza, ¿verdad? El rey David tenía muchas razones para regocijarse, ¿sí? En el poder de Dios. Muchas razones, no nada más aquí, sino anteriormente, desde hace ya más de 20 años, cuando David huía del rey David, ¿verdad? David tal vez puede recordar cuánto Dios le ha mantenido con vida, cuánto le ha librado del rey Saúl. Por lo tanto, se regocija aquí, hay una libertad de expresión incluso de David, ¿sí? Quizás este gozo más bien venía de una preservación, ¿sí? De la vida de David desde hace ya varios años, ¿sí? El éxito ahora en la batalla y una victoria más que Dios le estaba dando en este momento, en este capítulo, ¿sí? Es hermoso cómo es que David, ¿sí? Reconoce que el que hace las cosas es Dios, el que le da, el que lo saca a flote es Dios, y siempre lo ha hecho. Nosotros, como hijos de Dios, siempre necesitamos una mano quien nos sostenga, y esta mano, ¿sabes quién es? Dios. Es Dios el que siempre nos va a sacar cuando ya tenemos el agua hasta el cuello, y ahí está Dios mostrando su gracia y su misericordia y dándonos, ¿qué? Además una victoria, y además bendiciéndote, que es lo que vamos a ver ahora en un momento más, las bendiciones de David, ¿sí? Pero no nos vamos a adelantar. Ahora, pueden surgir algunas preguntas aquí. ¿En qué Dios te ha dado una victoria? Y hablando de una, pero sé que Dios te ha dado muchas victorias, ¿sí? Por ejemplo, cuando te has enfermado, ¿qué es lo que buscas? Que estés sano, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me está dando una victoria, ¿sí? Muy importante en mi vida, sobre una enfermedad que es la tuberculosis renal, en donde pues pasé muchas dificultades, muchos sufrimientos, hospitalizaciones, dolores, muchas cosas terribles. Incluso mi familia ya no me contaba, ¿sí? Con eso te digo, así me vieron de mal, así estaba de mal, pero yo confiando en el Señor, y yo le dije: Señor, cumple tu obra, cumple tu propósito, porque el propósito es tuyo, no mío, ¿sí? Entonces, ahora que sigo aquí, por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, los que me vieron cómo llegué a estar de mal, no lo creen ahora, ¿sí? No lo creen. Ahora solo tengo que esperar en Dios que Él termine su obra y me sane por completo, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer? Alegrarme, porque por lo que estoy viendo es una victoria en mi vida,
¿sí? En saber quién es Dios en mi vida, reconocer quién da la gracia en nuestra vida, quién tiene esa misericordia y ese amor tan grande. Así que, ¿cuál es tu batalla? ¿Cuál es tu batalla? No te des por vencido. Busca a Dios, ora a Dios, muchos estarán orando por ti, así como el pueblo de Israel, el pueblo de David, oraban por él, también muchos oran por ti, ¿sí? Ten fe, cree, confía, que Dios te da la gracia, pero tú ten fe, nunca desconfíes, nunca dudes de Dios, del poder de Dios. Ahora, otra pregunta es, ¿Dios te ha negado algo? Y yo creo que muchos van a decir sí, y incluso a mí también me han negado muchas cosas, ¿sí? Pero muchas veces porque esto pasa porque no se lo pedimos conforme a su voluntad. Y aunque siempre nos contesta, muchas veces no es lo que esperábamos y hasta nos enojamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, pues esto yo no quería así, o yo no quería este trabajo, yo no quería este puesto. O sea, esto no es lo que yo esperaba de esta persona, ¿no? Me ha traicionado. Tenía yo que irme de este lado y ya me desvié por aquí. Cosas así que vienen y nos hacen enojar a veces, pero Dios está guiando muchas veces, ¿sí? Dios siempre está ahí de tu lado y aunque nos enojamos, pero Dios nos responde. Dios siempre nos encuentra y nos pone en un lugar donde debemos de ir. Muchas veces Dios te quiere llevar por un lado, ¿no? Pero nosotros somos tan necios y decimos, a fuerza es por acá. No. Por ejemplo, pensamos que es lo mejor para nosotros, ¿verdad? Y no como Dios quiere. Puede ser en un trabajo, en donde ya te ofrecieron un trabajo y dices, no, yo voy a esperar otro, voy a esperar la bendición de Dios en un trabajo donde voy a ganar 15,000, 20,000, 40,000 pesos al mes, ¿sí? Yo voy a esperar algo más porque Dios es un Dios rico, Dios no es un Dios pobre. Y resulta que ya no te llega nada y Dios te estaba bendiciendo ya, ¿verdad? O cuando pones un negocio, ¿qué tal? No ves la bendición de Dios inmediatamente. Porque tal vez Dios no es la voluntad de Dios, quiere que vayas por otro lado. ¿Sí? No te aferres. Si tú ves la bendición de Dios, pues Dios te va a estar bendiciendo en donde quiera que tú vayas, en el trabajo, en tu negocio, en todo lo que tú te desempeñes. Te vas a dar cuenta si es de bendición, si estás siendo bendecido por Dios o no. ¿Sí? Esto es algo por lo cual nosotros nos enseña que debemos de orar siempre conforme a su voluntad de Dios, ¿sí? Ahora, por ejemplo, aquí el pueblo le dice, le has concedido el deseo de su corazón. Y eso es algo muy importante que vamos a ver. El poder y la salvación de Dios llegaron a David en respuesta tanto al deseo del corazón de David como en sus oraciones. Es decir, aquí hay un complemento. Vemos al pueblo de Dios en la oración, todos unidos orando por David, ¿sí? Y además, una respuesta conforme al deseo del corazón de David, ¿sí? ¿Cuáles son tus deseos del corazón? ¿Riqueza? ¿Soberbia? ¿Alcohol? ¿Qué deseos son los que tienes en tu corazón? Aquí vemos cómo es que hay una respuesta, ¿sí? Pero vemos a un líder, vemos al rey David mostrándose como un hombre recto, un hombre obediente, ¿sí? Y vemos unas oraciones como el pueblo de Israel, ¿sí? Orando fuertemente por David, y ellos mismos dándose cuenta con sus propios ojos cómo es que Dios le estaba respondiendo y estaba respondiendo a los deseos del corazón de David y estaba respondiendo a las oraciones del pueblo. Esto es algo hermoso. Esto es algo hermoso porque cuando nos unimos en oración, grandes cosas, grandes maravillas suceden. Podemos llegar a mover las manos de Dios con nuestras oraciones. Podemos llegar a mover el corazón de Dios, la misericordia, la gracia, ¿sí? Con nuestras oraciones. Y no es que tengamos poder o le pongamos una pistola a Dios para que nos cumpla. No. Simplemente tenemos que comportarnos como hijos de Dios, obedientes a su palabra, no mostrándote una persona que no eres,
¿sí? O que quieras ser imitador de otras personas que ni al caso. Sé tú tal cual eres. Sé humilde, ¿sí? Ahora, no vemos a David aquí exigiendo nada, sino vemos un deseo de su corazón y unas oraciones que hacia él. Por lo tanto, ¿cuáles son los deseos de tu corazón? El estar sano cuando estás enfermo, el ver a tu familia sana, que tengas trabajo, que tengas un techo, que tengas alimento en tu casa, etcétera, no sé. Esos serían unos deseos excelentes, ¿verdad? Buenos. Que todo marche bien, ¿no es así? O tal vez tengas otro tipo de deseos, como algunas otras personas que solo buscan tener o buscan tener ese deseo, o tienen ese deseo de tener mucho dinero, tener mucha fama, ¿sí? Sentirse superiores a otros, la vanagloria, ¿sí? El querer imitar a otras personas. O sea, tú puedes ver mucha gente exitosa, pero tú tienes que ser como tú eres, mostrarte como la persona que eres, conociendo a Dios. Ahora, lo que has aprendido dentro de la iglesia, del templo, en la palabra de Dios, muéstrate ser una persona humilde, ¿sí? No quieras imitar a otro tipo de personas porque los ves exitosos. Puedes tomarlos como ejemplo, pero tú vas a luchar por lo tuyo y Dios te va a dar victoria. Sí, si tú confías en Dios, Dios te lo va a dar. Muchas veces decimos a otras personas que Dios cumpla los deseos de tu corazón. Cuidado con nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que es terrible y es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Y, por ejemplo, si una persona tiene deseos de matar, tiene deseos de robar, tiene deseos de drogarse, tiene deseos de alcoholizarse, tiene deseos de ser infiel, tiene deseos de hacer cosas malas, ¿no? Pues no le podemos decir que Dios cumpla los deseos de tu corazón, ¿verdad? Porque no es así. Es más, yo creo que ni Dios se los cumpliría. Yo no creo que Dios se los cumpla. ¿Por qué? Porque vemos el buen deseo de David en su corazón, que era una victoria. Y aún así, Dios se la dio porque vio un corazón anhelante, un corazón obediente, un corazón que necesitaba una victoria. Y a través de esa victoria y del pueblo, darle la gloria a Dios, como es lo que estamos viendo aquí. Reconocen al Señor. Esto habla del lugar especial que tiene la oración contestada en la vida del creyente. Esto es algo muy hermoso. Todo cristiano debe de reconocer, sí, bueno, más bien debe de conocer la emoción de las respuestas frecuentes y maravillosas de la oración. O sea, es decir, cuando un cristiano no disfruta de la bendición de la oración contestada, si no disfruta de una oración contestada, es porque no ora. O sea, muchas veces pensamos que un minuto ya oré. Hay frases en donde sí, ya estamos orando, efectivamente, pero dedica tiempo a Dios, dedica un tiempo a Dios y ora, ¿sí? Esta debe ser una oración, tal vez estás orando incorrectamente, o tal vez hay un obstáculo en esa oración, ¿sí? Y es decir, vamos a ver algunos, ¿sí?, en donde la oración sin respuesta debe considerarse como una señal de advertencia de que puede haber algún problema o uno o muchos más problemas, ¿no? Vamos a ver las siguientes razones por las que pudiera ser algún obstáculo, y uno de ellos sería no permanecer en Jesús. Permaneces en el mundo o estás en el mundo practicando lo que practica el mundo, adorando a otros dioses y no adorando a Jesús. La incredulidad, o no ayunas, ¿verdad? O el esposo no honra a su mujer, le es infiel, no pides. Oración puede ser una oración egoísta, ¿verdad? Todo quieres para acá, para acá, para acá, para acá, y nada para orar por los hermanos, ¿verdad? No orar conforme a la voluntad de Dios. Hay pecado que no has confesado a nuestro Dios. Hay una oración fría, sin pasión, falta de oración o falta de persistencia en la oración. Pecado, orgullo, desobediencia, falta de leer la palabra de Dios.
Tú identifícate cuáles son algunas barreras que te están impidiendo, incluso impiden que Dios sea quien conteste tu oración, ¿sí? Por lo tanto, es importante revisar nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Y cuando oramos, cuando vayamos delante de Dios, nos mostremos con un corazón totalmente abierto, transparente. Si has pecado, si hay alguna barrera, entrégala a Dios y tu oración va a fluir. Tu oración va a fluir, va a mover el corazón de Dios, ¿sí? Y vas a ver una respuesta, no tal vez al momento, pero Dios sabe en qué momento te va a dar el deseo de tu corazón. Por lo tanto, hay otra cosa muy importante, evitar estas cosas o estas barreras. No gana ni merece la respuesta de Dios. No ganamos ni merecemos la respuesta de Dios si las evitamos, ¿sale? Él no está en deuda con nosotros si las hacemos a un lado. No está en deuda con nosotros, nosotros estamos en deuda. Sin embargo, son claramente obstáculos por la oración no contestada, ¿sí? No vayas a pensar, es que yo sí cumplo todo los requisitos de la Biblia, es que yo sí oro, merezco que Dios me conteste. No merecemos nada realmente, simplemente es la gracia de Dios la que nos bendice, es la gracia y el amor de Dios que está en la vida de nosotros. Ahora, vamos a ver las bendiciones de David y bendiciones que nosotros también podemos recibir. Dice el versículo del 3 al 7, nos dice, le das la bienvenida con éxito y prosperidad. Le colocaste una corona de oro más puro sobre la cabeza. Te pidió que le preservaras la vida y le concediste su petición. Los días de su vida se alargan para siempre. Tu victoria le da mucha honra y lo has vestido de esplendor y majestad. Lo has dotado de bendiciones eternas y le has dado alegría de tu presencia. Pues el rey confía en el Señor. El amor inagotable del Altísimo cuidará que no tropiece. Estas son unas bendiciones de parte de Dios para David. Y ahora, cuando Dios te da un éxito, ¿verdad? Es Dios quien te lo da. Aquí lo vemos claro. ¿Quién le da el éxito a David? Dios. No es por ti, no es nada por ti, porque no merecemos nada. Dios nos los da por amor. Ahora, estas bendiciones para el rey David, ¿sí? Podíamos ver que el bien de Dios le había salido al encuentro, es decir, a David, para que David haya perseguido estas bendiciones de bien. Más bien, Dios se las trajo a él. Estas bendiciones llegaron a la vida de David. Ciertamente, pues era cierto que Dios iba delante del rey David con muchas bendiciones. Bendiciones que muchas veces nosotros no vemos, ¿sí? Y que David reconocía y que lo alaba por ello. Por eso vemos este tipo de expresiones del pueblo, ¿verdad? Cómo alaban y glorifican a Dios. Sin embargo, a menudo no pareció así en los años entre su unción, es decir, cuando ya lo nombraron como rey para el trono, cuando era joven, es decir, no había tomado ese trono todavía, y cuando finalmente tomó el trono de Israel. Es decir, vemos una bendición tan grande para el rey David ahora, ¿sí? Se regocija y hay contentamiento en su corazón. Y vamos a ver algunas bendiciones por permanecer en una relación con Dios dentro del templo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque nuestro comportamiento debe de ser transparente, lo que somos. No seamos hipócritas. Me comporto bien en la iglesia con una cara y fuera de la iglesia me comporto con otra cara. No debemos ser hipócritas, debemos ser totalmente transparentes y honestos con nuestro Dios, porque Él lo conoce todo, Él conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar, ¿sí? Así que, por ejemplo, una bendición de ello es la bondad y la gracia de Dios vienen a nuestro encuentro todo el tiempo. Si no te has dado cuenta de esta bondad y la gracia de Dios, observa tu vida, observa un poquito atrás, cómo es que estás ahorita en este momento. ¿Sí? Dime si Dios no te ha ido al encuentro y te ha bendecido. Tú sabes con qué te ha bendecido. Tienes trabajo, estás bien, estás sano, tus hijos están sanos. Esas son bendiciones, pero Dios te las ha llevado.
¿sí? La gracia de su amor nos ama antes que lo amáramos a Él. Eso es real, ¿sí? La gracia nos impide cometer pecados que nos podrían aún... la gracia nos impide, ¿sí?, cometer pecados que nos pondrían aún más fuera del Evangelio. O sea, el pecado nos aparta de la palabra de Dios. La gracia de la salvación sale a nuestro encuentro, sí. Nos trae la bondad de Dios y nos hace capaces de recibir su palabra. Eso es hermoso. La gracia del ministerio nos prepara para 1000 maneras para lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. La gracia del servicio prepara el terreno donde trabajaremos antes de que lleguemos allí. Por lo tanto, David recibe muchas bendiciones, al igual que estas bendiciones son para nosotros, ¿sí? Como premio, o más bien, ¿qué recibió David? La corona de oro fino que ha puesto sobre su cabeza. David usó la corona tanto del trono de Israel, es decir, la nación especial de Dios, como una corona de victoria. Eso es lo que eso significaba. Su naturaleza de oro fino muestra cuán especiales fueron la nación y la victoria. Eso es lo que muestra. Es claro que el rey David dejó que Dios le pusiera la corona sobre su cabeza. Y vamos a ver por qué, aunque en un cierto sentido tenía el derecho y las razones para quitarle la corona a Saúl, al rey Saúl, por la fuerza, esperó lo mejor. Y lo mejor fue que Dios le pusiera sobre su cabeza esa corona, ¿sí? No hay nada mejor que Dios te premie por tu paciencia. David fue paciente, esperó, de las manos de Dios le puso la corona, fue reconocido como su rey, porque también vemos en capítulos anteriores, dice Dios, mi rey, ¿sí? Ahora, también David pidió que le preservara la vida, y Dios se la dio, le preservó la vida. David fue a la batalla orando. Cuando tú vas a una batalla, ¿qué tienes que hacer? Orar. Ya lo hemos visto muchas veces. No vas a ir y luego a la batalla y enfrentar. De hecho, no tienes que enfrentar. El que enfrenta es Dios, no tú. Por eso es la oración. Para que Dios preservara su vida de David. Y ahora celebra la respuesta de esa oración. ¿Sí? En el peligro de la vida y la muerte de la batalla, David reconoce, o más bien recibió la vida y largura de vidas, ¿sí?, que Dios le dio. Por eso dice, grande es su gloria en tu salvación. David conocía la exaltación que llega a los reyes y vencedores de la batalla. ¿Sí? Pero aquí declaró que esta gloria, esta honra, esta majestad que disfrutaba venía de Dios y no de sí mismo. Eso que nos quede muy claro siempre. También lo llenaste de alegría con tu presencia. O sea, ve estas bendiciones que Dios le da a David. David proclamó que era el más bendecido para siempre, pero era la presencia del mismo Dios la que era su mayor bendición y alegría. David estaba más emocionado con la presencia de Dios que con la corona misma de la realeza, una victoria. Es que Dios es más que cualquier oro, más que lo que tú creas importante. No hay nada mejor que lo que recibes de parte de Dios personalmente, ¿verdad? Así que Dios les bendiga. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por mostrarnos, Señor, que el orar, Señor, antes de ir a una batalla, Señor, tú nos escuchas, Señor, pero también enséñanos a tener un corazón limpio, un corazón transparente, Señor, un corazón santificado a ti, Señor, para que cuando nosotros oremos no haya barreras en nuestra vida, Señor, y que si hay algún pecado podamos confesarlo a ti también, Señor, para que tú, Señor, nos des esa victoria, esa corona donde podemos ver la victoria, y muchos verán las victorias que tú nos has dado. Así que ayúdanos a hablar de ello, Señor, de tu misericordia, de tu amor y de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, familia, te recuerdo que los días miércoles tenemos Proverbios 8:30, jueves Salmos 8:30, el día viernes tenemos Oseas 8:30, el día sábado Crónicas y el domingo nos vemos a las 11. Dios les bendiga.